por causa de una contingencia en mi boca. Entonces no pude compartir con ustedes esta serie que hemos estado tratando acerca del matrimonio. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Efesios, el capítulo número 5, el versículo 22 y el versículo 23. Voy a estar exponiendo hoy desde la Biblia versión antigua, Reina Valera 1909. Entonces, quiero que ustedes me sigan allí. Creo que este estudio no lo alcanzaremos a terminar hoy porque nos quedará la última parte que tiene que ver con el hecho del rol de la mujer como ayuda de su esposo, o lo que se conoce como ayuda idónea. Entonces vamos a leer este pasaje, oramos y empezamos. Dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas de la mujer, así como de la iglesia, y él es el que da salud al cuerpo, o como lo traduce la Reina Valera 60, el cual es su salvador. Así que como la iglesia, quiero agregar que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Bendito Padre, nosotros te agradecemos en esta noche por permitirnos esta maravillosa oportunidad de poder recordar todas estas verdades. Sé que no nos cansan porque son verdades que están en tu palabra y en ningún momento estas verdades son para nosotros anticuadas. Son importantes, son para nosotros fundamentales, para el buen funcionamiento de nuestras vidas y de nuestro hogar. Oramos a ti para que tu nombre sea glorificado y rogamos para que utilices mi vida como expositor de tu palabra y también a los que me escuchan. Pido a ti por ellos y ruego, Señor, para que estés fortaleciéndoles sus almas, el músculo de santidad en sus vidas, y que estas exposiciones puedan ser de gran transformación, no solamente a ellos, sino también a este servidor. Porque cada día, oh Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos ajustar nuestras vidas a tu palabra. Rogamos tu bendición y pedimos, Señor, que podamos estar concentrados en esta noche, en esta exposición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces con la tercera parte de nuestro estudio y de nuestra serie sobre específicamente los roles en el matrimonio. Esta sería la tercera parte del rol de la esposa en el matrimonio. Y durante 5 miércoles hemos estado tratando asuntos acerca del matrimonio. Estos roles, la palabra rol, quiero aclarar que la palabra rol no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, pero sí está hablando de las funciones. Dios creó al hombre y a la mujer para constituir el matrimonio, establecer la sociedad y extender específicamente a los hombres, al género humano cuando los creó. Una de las cosas que les dio fue un lugar en el matrimonio. Y eso es lo que estamos tratando de desarrollar en estos 5 miércoles. En nuestro estudio pasado en nuestros estudios pasados hemos estado entre 2 pasajes de la Biblia, lo que es Efesios capítulo 5, el versículo 22 al 33, y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Estos 2 pasajes generalmente hablan del matrimonio, entre otros pasajes. Ya vimos, recordándoles, el rol del esposo en el hogar, y luego nos concentramos en el rol de la esposa en el matrimonio. Y como lo decía, esta es la tercera parte, el esquema que estamos desarrollando para darles a ustedes un recordatorio, recordarles lo que hemos estado tratando. Estamos viendo, en primer lugar, respecto al rol de la mujer en la iglesia, estamos viendo que el rol de la mujer en la casa, es tener un buen comportamiento, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. En segundo lugar, ya desarrollamos que el rol de la mujer en el hogar es tener una buena conducta o una conducta casta. Esto tiene relación con lo anterior, pero lo explicamos también. En tercer lugar, estuvimos viendo que el rol de la mujer en el hogar es tener una sumisión o sujeción al liderazgo de su esposo. Y en último lugar, estaremos viendo que el rol de la mujer es ser ayuda de su esposo. Y estamos concentrados entonces en nuestro tercer enunciado, el rol de la mujer en el matrimonio. Y el rol de la mujer en el matrimonio es la sujeción respetuosa al liderazgo de su esposo.
Y así como tomamos nosotros el versículo 22 hasta el versículo 24, es importante marcar una diferencia entre lo que es el matrimonio cristiano y el matrimonio no cristiano. Eso no quiere decir que hay dos formas de matrimonio, sino que el pecado lo que hizo fue distorsionar originalmente lo que Dios estableció para el vínculo matrimonial. Ahorita que nosotros hemos creído en Cristo, marcamos la diferencia. Ya no vivimos como los hombres del mundo. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 5, el versículo 15 dice: mirad pues cómo andéis, dice en esta versión, avisadamente, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo manda aquí a observar detenidamente nuestra forma de andar. Él está avisando a los corintios y les está diciendo que debemos andar como sabios y no como necios. Es común muchas veces que los matrimonios cristianos tengan una vida muy parecida, o no hay una diferencia entre lo que es el matrimonio cristiano y bíblico y el matrimonio que los hombres viven de acuerdo a sus propios estándares. Parece que como que hay una confusión en el matrimonio, eso es lo que veo. Hogares en crisis, todos los hogares pasamos por crisis, pero hogares en crisis a punto de colapsar. Parece que no estamos siendo muy sabios en el matrimonio. Parece que no estamos redimiendo bien el tiempo, como dice el versículo número 16. Es importante que nosotros seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor, de qué es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio. Debemos marcar esa diferencia. Y una de las cosas importantes que debemos tener presente es que la mujer bíblica en el matrimonio, su rol es que se sujeta de manera respetuosa al liderazgo de su esposo y no porque de manera arbitraria se lo impone. Hay que tener en cuenta que la mujer es ayuda idónea del hombre. Y cuando la Biblia habla de ayuda idónea es que son hechos de la misma materia, son coiguales y aunque cumplen roles diferentes, no es uno mayor que el otro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, como lo dice en Efesios capítulo 5, la mujer debe sujetarse a su esposo. Una de las cosas que debemos entender es que Cristo es el líder de la iglesia y el esposo tiene un prototipo que es Cristo y él es el líder del hogar. Ahora, cuando nosotros miramos 1 Timoteo capítulo 3, al ministro se le manda gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Parece que el hogar, que es un organismo, una institución establecida por Dios como lo es la iglesia, funcionan muy paralelamente. Y lo vemos nosotros. Cristo es el líder de la iglesia, el hombre es el líder del hogar y la iglesia se sujeta a su líder que es Cristo y la esposa se debe sujetar a su líder que es su esposo. Cristo, algo que hace Cristo es que Cristo ama y su esposa se sujeta. En Primera de Pedro capítulo 3, como lo vuelvo a repetir, dice, hablando en el contexto de la sujeción en los ámbitos que Pedro decía, dice en Primera de Pedro capítulo 3, quiero que vayamos allí con la Biblia, dice: asimismo vosotras mujeres, ya yo los puse en contexto, estad sujetas a vuestros maridos en las exposiciones pasadas. Está dirigiéndose a las mujeres, a las esposas, que la traducción más apropiada sería esposas. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Una de las cosas importantes es que esto está vinculado con Cristo. Vea lo que dice el capítulo 3, versículo 22. Dice que el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, que cuando le maldecían no retornaba maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Y esto lo hacían los entes gubernamentales en los tiempos de Cristo. Pero Cristo no maldecía, Cristo no respondía con maldición, sino que ni tampoco amenazaba, sino que él dejaba todo al que juzga justamente. Y luego dice: quien él mismo llevó nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Como podemos ver, Cristo no respondía, no maldecía, y después lo podemos conectar con el capítulo 3, versículo 1, donde dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Creo que tenemos algo, y es que Cristo vino a darnos ejemplo. De hecho, el versículo 21 lo dice, porque para esto hemos sido llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. Y es importante tener presente que los ejemplos que nos dejó Cristo es que Él no fue engañador, no maldecía, no retornaba con maldición, no amenazaba. Y asimismo las mujeres deben tener este mismo ejemplo, y los hombres también en otros ámbitos. Entonces, asimismo dice Pedro, vosotras mujeres, estad o sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. La palabra conversación es la palabra comportamiento, conducta. Luego dice en el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, como podemos ver aquí, también habla específicamente de la sujeción. Ahora, la pregunta es, ¿una mujer cristiana debe sujetarse a un esposo no creyente? Claro que la Biblia lo confirma, claro que sí lo afirma. La mujer debe sujetarse a ese hombre no creyente. Eso quiere decir que el hombre ha pervertido el matrimonio. La incredulidad llevó específicamente a la destrucción, o particularmente a la destrucción del matrimonio. Las mujeres, las cristianas, deben sujetarse a sus maridos. Ahí específicamente muestra el apóstol Pedro que habían mujeres que tenían esposos no creyentes, que no creían a la palabra, y que ellas tenían un arma poderosa para poder ganar a sus esposos no creyentes. Se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas o por la conducta de sus mujeres. Lo que Pedro le manda es a que no hablen tanto y que vivan más el evangelio. Luego el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham. Aquí claramente dice, Sara obedecía a Abraham. Y aquí toma el apóstol Pedro un ejemplo del Antiguo Testamento en Génesis 18, versículo 12. Dice que Sara obedecía a Abraham y le decía Señor. Y esta palabra Señor originalmente tiene un sentido bastante majestuoso. Ese Señor tiene que ver con el Kurios, con el Señor. Lo que hacía Sara era reverenciar a su esposo, dándole el debido respeto. Sara obedecía. Sara no era una mujer insubordinada. Sara era una mujer obediente. Esa es la sujeción. Ahora, dice, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Aquí Pedro está diciendo que las mujeres cristianas son hijas de Sara. Y pues si son hijas de Sara, no está hablando que vienen directamente de la sangre de Sara, sino que tienen una herencia espiritual en Sara y un ejemplo en Sara de obediencia, aunque nosotros entendemos que Sara en algún momento llegó a cometer varios desaciertos. Es importante tener presente también que la sujeción que nosotros, ante todo la mujer, en el ámbito, en el rol de matrimonio que tiene, no es una sujeción perfecta. Lo mismo que el amor del hombre hacia la mujer no es un amor perfecto. No podemos exigirle ni a la esposa ni al esposo lo que no podemos cumplir en este mundo. En este mundo, por causa del pecado, el amor del hombre hacia la mujer no es perfecto como el de Cristo. Pero ese es nuestro estándar, nuestra regla en la cual debemos medirnos de cómo estoy amando yo a mi esposa. Nosotros como hombres, como lo hemos dicho en exposiciones anteriores, tenemos ese liderazgo, y el liderazgo tiene dos énfasis importantes, por así decirlo, y es el poder amar, o el poder servir más bien, con amor, el poder liderar con amor y el poder servir con amor. Cristo tomó el lebrillo o un platón y tomó también una toalla para lavar los pies de su esposa.
Filipenses, el capítulo 2 lo dice. Es importante tener presente que la Escritura claramente habla del liderazgo servidor o del servicio de Cristo hacia su esposa, que es la iglesia. Hay hombres que creen que las esposas son simplemente objetos, que ellas están para servirle, para hacerles, pero ellos no hacen nada. Y sí esperan que sus esposas las amen, los amen. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente el rol que cumplen las mujeres en el matrimonio, pero también ese rol es cumplido porque el hombre anima o motiva a su mujer también para que su mujer lo haga, en este caso en el contexto cristiano. ¿Qué aprendimos en la exposición pasada respecto al rol de la mujer en el matrimonio y que debe sujetarse respetuosamente a su esposo? En este enunciado aprendimos que la sujeción es algo que todos los creyentes debemos considerar, ya que no es algo que solo Dios lo impuso al género femenino. Y estuvimos viendo Efesios 5:21, Efesios capítulo 6, el versículo 1 al 8, Hebreos 13:17, Romanos 13:1 en adelante. La sujeción no es solamente para la mujer, solamente que vemos que la mujer debe sujetarse dentro del contexto del matrimonio a su esposo. Ahora, otra cosa que aprendimos en segundo lugar es que la sujeción es una demostración de ser regenerado y lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:21. En tercer lugar, también estuvimos viendo que la palabra sujeción es una palabra griega compuesta de dos palabras, hupo, que significa debajo, y tazo, ordenar, hupotazo. Por lo tanto, significa ponerme a la orden de otro, y esto venía de un término militar. Cuando en Efesios 5:21 habla del sometimiento, eso es un término militar. Este término denota ponerse en sujeción, obedecer o ponerme a la orden de otro. Y nosotros, tanto la mujer como el hombre, estamos obligados a ello. Pero específicamente la mujer está obligada, porque esto se lo impuso Dios, a estar sujeta a su esposo, a obedecer a su esposo, a ponerse a la orden de su esposo. Y dijimos en cuarto lugar que este es el código del hogar y debe tenerse presente para que este funcione. Por lo tanto, las esposas deben sujetarse a este código divino de la misma manera que los hijos en Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 1 al 3. Y quedamos en cómo debe sujetarse entonces la esposa a su esposo. Y vimos que ella debe en primer lugar sujetarse como la iglesia se sujeta a Cristo. Ya lo vimos en Efesios 5. Y ella debe respetar a su esposo de dos maneras. Vimos que él debe respetar a su esposo con sus palabras y también con sus hechos. Es decir, que la mujer debe respetar a su esposo de palabra y de hecho. Claro está que el hombre también debe respetar a la esposa. Pero cuando hablamos de sujeción, estamos hablando del respeto que la mujer le debe a su esposo. Ella debe sujetarse de palabra. Recuerdan que Jesús lo dijo en Mateo 12:24. Vamos a ir allá recordando estos pasajes. Mateo capítulo 12, el versículo número 24. Dice 34, perdón. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y qué interesante las palabras que el Señor Jesús dice en esta expresión. Es importante tener presente que está en un contexto, en el contexto de la blasfemia al Espíritu Santo, pero también puede ser aplicado aquí. En el versículo 33 dice, o haced al árbol bueno y a su fruto bueno, o haced al árbol malo corrompido y su fruto dañado, porque por el fruto es conocido el árbol. Y después utiliza esta expresión bastante fuerte, diciendo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Creo que una mujer se respetará a su esposo con sus palabras o se expresará a él de acuerdo a lo que hay en su corazón. Si esta mujer tiene un corazón lleno de justicia, de la justicia de Cristo,
tendrá la capacidad, tendrá la habilidad y el respeto debido a su esposo. Pero si es una mujer caída, si es una mujer impía, entonces lo único que escupirá será sandeces. Proverbios 15:28 dice que el justo piensa para responder, pero los impíos esperen o sacan de su boca malas cosas. Entonces, la palabra de la esposa hacia su esposo debe ser llena de respeto. Por lo tanto, debe evitar hablar en exceso, interrumpiendo ridículamente cuando él habla. Hay muchas mujeres, y lo decía la semana pasada, hay muchas mujeres que cuando los hombres están hablando, ellas están interrumpiendo. La verdadera religión, de acuerdo a lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 26, se evidencia en nuestras conversaciones, es decir, frenando la lengua. Por lo tanto, ella debe cuidarse de que sus palabras sean de calidad, es decir, humildes, respetuosas. El apóstol Pablo en Efesios 4:25 dice lo siguiente, y me parece interesante que miremos este pasaje. Efesios capítulo 4, el verso 25. No lo tengo anotado aquí, por lo tanto quiero que me acompañen allí a leerlo. Efesios capítulo 4 y el verso número 25 dice de la siguiente manera: por lo cual dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice el 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para que dé gracia a los oyentes. Claro que esto está hablando en el contexto de la conducta cristiana, tanto hombres como mujeres. Pero la mujer utiliza las palabras hacia su esposo bien. Pablo le dice a la iglesia que dejen la mentira y que hablen verdad cada uno con su prójimo, y está hablando del uso de la lengua. Y la razón, somos miembros los unos de los otros. Y luego en el versículo 29 dice, vuelve a utilizar otra vez la lengua, la boca, y le pone límite, dice, ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso nos muestra específicamente que la mujer debe de saber manejar sus palabras en el hogar, en el matrimonio, frente a su esposo. Ella debe ser respetuosa. Su palabra no debe corroer, no debe corromper, sino debe producir edificación en los oídos de su esposo. El versículo 29 nos lo muestra, nos insta a ello. El versículo 31 también dice, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Ese es el proceso de la santificación, el saber manejar todo este tipo de cosas. Esto muestra evidentemente que aún todavía hay pecado residual y que debemos luchar contra ello y quitar amargura, enojo, ira y voces. Luego dice, maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Dice, antes sed los unos con los otros benignos. Es decir, que quieren el bien del otro, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó. Entonces quería hacer énfasis sobre la calidad de las palabras. Las esposas deben respetar y dirigirse con el debido respeto a su esposo. La calidad de las palabras son palabras puras, son palabras santas, no perfectas, pero la mujer debe saber hablar. Pedro dice que ella debe tener un espíritu afable y apacible. Ese espíritu afable y apacible, en 1 Pedro 3:4, dice que Dios lo estima, es de gran estima delante de Dios. Ahora, cuando el corazón es humillado por la gracia, pasa algo. Los puritanos decían eso, y esta es una palabra de un puritano. Él decía, cuando el corazón es humillado por la gracia de Dios, se notará en sus palabras. Y esto no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Pero particularmente estamos en el contexto de la mujer. Cuando el corazón es humillado por la gracia de Dios, cuando el corazón es transformado por la gracia de Dios, particularmente se notará con las palabras. De la abundancia del corazón abre la boca. Si una mujer es respondona, irascible, dice palabras corrompidas a su esposo, es porque definitivamente esta mujer no ha sido poseída por la gracia de Dios. Y aún si es cristiana, creo que necesita estar más involucrada con el Señor de manera profunda para que sus palabras sean palabras santas. Entonces, podemos ver nosotros
que ella debe respetar a su esposo con sus palabras, pero también con sus hechos. Entonces vemos que ella debe respetarlo allí con sus hechos, con lo que hace. No solamente una mujer falta el respeto a su esposo con sus palabras, sino también con sus actitudes. Entonces vamos a considerar hoy esa particularidad, el respeto de la esposa, el respeto que la esposa tiene debe ser evidente, debe ser con sus hechos. En primer lugar, veamos eso. La esposa respeta a su esposo cuando es una mujer de hogar. Entendamos eso. La esposa respeta a su esposo, no solamente cuando habla, sino también cuando es una mujer hogareña. Esto casi ya no es enseñado. El feminismo ha tomado tanta fuerza que nosotros, como cristianos, también hemos caído en ese tipo de secularismo. No quiero darme a malentender, pero estamos preparando a nuestras hijas para ser grandes profesionales, pero no estamos preparando a nuestras hijas y a nuestros hijos. Ante todo, estamos hablando en el contexto de las mujeres que están solteras para ser excelentes amas de casa. Hay mujeres que están en la iglesia y son solteras y no saben lavar un plato, ni siquiera la ropa. Son perezosas para ayudar en los quehaceres de la casa. Si en la casa no es enseñada por su padre, por su madre, cuando llegue al hogar será una mujer desordenada. El hecho de que una mujer sea desordenada con su desorden está faltando al respeto a su esposo. Eso es una falta de respeto. Vamos a ir a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, el versículo 3 al 5 dice estoy utilizando la Reina Valera 1909 y allá dice en la Biblia Reina Valera 60 las ancianas, aquí dice las viejas. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras o diablas, no dadas a mucho vino o no dadas al vino, maestras de honestidad. Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Esta era la función de las mujeres experimentadas en la iglesia. Parece que había también una deficiencia en la iglesia inicialmente de Creta, tanto que Pablo tiene que instar a las mujeres más maduras de la congregación a que puedan enseñarle a las mujeres más jóvenes recién casadas respecto a los quehaceres del hogar, que respetaran a sus esposos. No es novedoso ver hoy por hoy cómo es que estamos también preparando nuestras hijas para poder llegar a altos cargos públicos, que no está mal, para poder ser personas de influencia en la sociedad, pero personas escasas o mujeres escasas en el hogar. Entonces las mujeres tenían que ellas primero ser de buen testimonio, lo que dice el apóstol Pablo, deben ser de buen testimonio, tener un porte santo, deben saber manejar sus palabras, no ser calumniadoras, las ancianas de la iglesia, y no dadas a mucho vino, y deben ser maestras del bien. Ellas deben ser el modelo a seguir de las jovencitas que vienen detrás de ellas. Y luego dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Déjenme decirles una cosa, la prudencia es algo con lo que no se nace. La prudencia es algo que se enseña. Y las mujeres de la iglesia deben estar enfocadas en eso y enseñarles y transmitirles a las mujeres más jóvenes eso, a ser prudentes en su forma de hablar y en su forma de comportarse, a ser cuerdas. Y luego dice, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos, a ser templadas. Templadas no es ser malgeniadas, sino a tener dominio propio, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas. Luego dice, sujetas a sus maridos. Eso es algo que se aprende también para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Interesante. El respeto de la mujer a la esposa es importante. El rol de la mujer en el hogar es que ella debe respetar a su esposo con sus hechos, con sus acciones. Y Pablo dice que estas mujeres han de ser prudentes, deben amar a sus maridos, deben amar a sus hijos. Esto parece hacer un contraste con lo que Pablo dice en Efesios capítulo 5, el versículo 22, ya que manda a la mujer allí a que se sujete y al marido a que ame. Pero la Biblia también enseña que la mujer debe amar a su esposo. Debe amar a su esposo.
Es común que los hombres nos cueste amar y es por causa del pecado. Y es difícil también para la mujer sujetarse. El plan original de Dios era que la mujer se sujetara a su esposo, no por ser menos, sino porque era el orden que Dios había establecido. Aquí las mujeres más jóvenes tenían que ser enseñadas por las mujeres más ancianas, no las pastoras, a que amaran a sus maridos y a sus hijos. Parece que la tendencia en la juventud es a ser descuidada. No había un curso prematrimonial y el curso prematrimonial no lo daban los ancianos, sino las ancianas de la iglesia, específicamente a las mujeres más jóvenes, o posmatrimonial. Entonces ellas tenían que enseñar, vuelvo a reiterar, prudencia, amor hacia sus maridos, amor hacia sus hijos, pero también autocontrol, el versículo 5, y también a tener cuidado de su casa. Eso es lo que Pablo dice, cuidado de su casa. Al parecer no era fácil para las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos. Y no solamente esto, sino que a ser cuidadosas de su casa. Y eso lo debemos enseñar en el hogar. La mamá en el hogar será un reflejo de la futura esposa que saldrá de allí para con otro hombre. La hija se fijará en cómo es su madre y asimismo aplicará eso en su nuevo matrimonio. Si la mujer, la mamá ha sido una irrespetuosa con su padre y ha sido una descuidada en su casa, de la misma manera será con su matrimonio. Lamento decirlo, pero hay mujeres cristianas sucias, desordenadas. Lamento decirlo, pero no tienen una conducta casta. Y la Biblia claramente enseña que las mujeres deben mostrar con hechos que Cristo está. Y esto es importante porque debe mostrarse para que el evangelio no sea blasfemado. Ahí lo dice en el versículo 5. No hay lugar donde los hombres puedan más blasfemar el evangelio que cuando nuestros matrimonios están desestabilizados y cuando nuestros cónyuges están viviendo vidas contrarias al evangelio. Por eso es que manda el apóstol Pablo que estas cosas sean así. Y eso es vivir la sana doctrina, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es importante tener presente eso. Hay cosas que debemos hacer intencionalmente, mis queridas hermanas. Y con esto no les quiero enseñar a ser hipócritas, pero deben hacerlas intencionalmente, aunque no las quieran hacer. Lo mismo nosotros como hombres. Por ejemplo, un hombre debe de orar y aún orar para que sus hijos lo vean. Y con esto no estoy enseñando hipocresía, sino que está mostrándole a su hijo con ejemplo de que debe practicar el hábito de la oración. De la misma manera, la forma de vivir en el hogar debe ser intencional también. La mujer debe hacer cosas intencionalmente para que sus hijas la vean, obviamente pensando en no quitarle la gloria a Dios. Recuerde que las palabras mueven, esto no lo dice la Biblia, pero por ahí escuché una vez un dicho que decía que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y creo que debemos ser ejemplo. La esposa debe ser ejemplo en su casa. Yo he podido ver mujeres que llevan años en su casa y son desordenadas. Y luego llega usted a la casa de sus hijas casadas y también lo son. Claro está que esta no es la regla, es la excepción. Porque muchas mujeres también son ordenadas y hay mujeres jóvenes que se casan y luego estas dan una mala imagen de su mamá. Entonces la esposa ha de obedecer a su esposo en todo. No solamente debe de obedecerle y respetarle con sus palabras, sino también con sus hechos. De lo contrario, estará violando lo que la palabra de Dios dice, estará transgrediendo la ley de Dios. Pero sin embargo, esa obediencia y esa sujeción, como lo dijimos anteriormente en otras exposiciones, tiene un límite. Si su esposo le manda hacer algo pecaminoso, algo que no está de acuerdo a la ley de Dios, si le pide que mienta, si le pide que dé falso testimonio
o algo parecido, ella tiene la autoridad para negarse modesta y resueltamente. Si le prohíbe hacer algo que está en contra de los mandatos de Dios, como por ejemplo, le prohíbe orar, leer la Biblia, santificar el día del Señor o algo parecido, entonces ella primero tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 29. Entonces, es importante tener presente eso. Las mujeres deben obedecer a sus esposos, deben respetar a sus esposos con palabras y con hechos. Para cerrar este punto, quiero que usted como esposa revise cómo se está dirigiendo usted a su esposo. ¿Cuáles son las palabras que usted utiliza cuando él le dice algo que a usted no le agrada? Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Reaccionamos de manera negativa cuando nos tocan a nosotros, específicamente o particularmente el ídolo que tenemos. Claro que los hombres no debemos utilizar las escrituras para justificar nuestros actos, que a veces tenemos ese tipo de conducta. Pero un hombre debe abordar a su esposa cuando hace algo, ella con las escrituras. Debe llevarla a las escrituras y ella atentamente debe de cerrar la boca y oír. Claro está, su esposo debe ser amable, apacible, sabio, amoroso para poder hablar y dirigirse a ella. Pero ellas también deben escuchar atentamente por el solo hecho de que ese hombre esté citando las escrituras. Y aun si lo estuviera haciendo un hombre inconverso porque le está imponiendo que se sujete, ella debe de sentir temor por el solo hecho de que Dios manda que se sujete. Claro está, que no la lleve a violar lo que Dios dice en su palabra. A veces se tienen tendencias fuera de las escrituras porque se desconocen las escrituras. Yo quisiera que, en segundo lugar, observáramos o estudiáramos algunas falsas ideas acerca de la sumisión, porque hay falsas ideas acerca de la sumisión aún en el mundo cristiano. Y es necesario exponer algunas ideas falsas acerca de la sumisión o de la sujeción. Y a continuación vamos a corregir opiniones que no se ajustan a la verdad de las escrituras. Ya podemos omitir una, que la sujeción o la sumisión es solamente para las mujeres, ya que los hombres también nos debemos sujetar a las autoridades civiles, a las autoridades en la iglesia, a las autoridades laborales, etcétera, etcétera. Pero sí quiero decir que la sumisión, muchos tienen el concepto que la sumisión, la sujeción es una esclavitud y es para débiles. Yo no sé si ha escuchado de pronto usted a sus hijas permeadas por la filosofía y aún por el mundo del posmodernismo y del lenguaje que se utilizan aún en las universidades y en los colegios. Es que no estamos en la era de la esclavitud. Es que el andar sumisos es para gente débil y sin carácter, para marionetas. Mis hermanas, la sumisión de una persona no implica que ésta sea una esclava, un esclavo, que no tenga voluntad, que no tenga derechos y decisiones. En segundo lugar, la sumisión tampoco implica que una persona sea débil de ninguna manera. Podemos tener nosotros el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo allá en Primera de Pedro. Jesús ha sido la persona más completa y satisfecha en este mundo respecto aún a la sujeción. Hay una cosa interesante, es que cómo es que el Dios Todopoderoso no respondió con maldición a aquellos que le injuriaban. Eso lo dice la Escritura. El vivo y claro ejemplo es que el mismo Cristo se sujetó al Padre Celestial. El mismo Cristo hizo la voluntad del Padre y eso fue lo que vino a hacer. Él mismo se sujetó. Él es el ejemplo a seguir. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo número 28. Dice, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. No solamente se sujetó cuando vino aquí, sino que también se sujetará.
No solamente se sujetó a su Padre Celestial, porque él vino a hacer la voluntad del Padre Celestial, sino que también se sujetó a sus padres terrenales. En Lucas capítulo 2, versículo 51. Entonces, es importante tener presente que la sumisión no es esclavitud y es para gente débil. Cristo no era un débil de carácter. Entonces, eso es lo primero que podemos ver. En segundo lugar, la sumisión. Muchos creen que la sumisión significa callarse. Las escrituras en ningún lugar enseñan que la mujer que se somete a su esposo lo demuestra guardando absoluto silencio y guardando sus opiniones para ella misma. Eso es un error. Ahora, recuerden que cuando Dios crea a Adán y Eva, la crea como coigual a él. Él es la ayuda idónea, es decir, que es hecha del mismo material y es coigual y no es superior. Que Dios le dio un rol a cada uno totalmente diferente y que el orden está en que la mujer debe sujetarse al hombre, no por causa de la caída, sino porque Dios creó primero al varón y luego a la mujer. Hay muchas mujeres que creen que la sujeción es no hablar, que la sujeción es simplemente guardar silencio absoluto y que mejor se queda ella con sus opiniones. Tampoco, no es lo que la Biblia enseña. La mujer virtuosa de Proverbios 31, por ejemplo, allí en el versículo 26 lo dice que abre la boca, pero la abre con sabiduría. Vamos allí a Proverbios. Esta mujer abre la boca con sabiduría. No la abre simplemente por abrirla. Está hablando de la mujer virtuosa. Y en el versículo 26 dice, abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Ahora, ¿por qué esta mujer es así? Como lo dice Proverbios 15:28. Porque es justa, porque el corazón del justo piensa para responder. Entonces, una mujer no, la sujeción no significa que una mujer tiene que estar todo el tiempo callada. No, ella tiene que saber abrir su boca para producir edificación. Ella también puede opinar. La mujer virtuosa, de hecho, tiene esa característica. Ella abre su boca y es sabia cuando abre su boca. La esposa que se sujeta llega a ser confidente, llega a ser la mejor consejera y la ayuda idónea para su esposo, que le protege. Eso es la esposa que se sujeta. La esposa que se sujeta también abre su boca y lo hace con sabiduría, con verdadera ciencia. Y su esposo no la va a maltratar con sus palabras, sino que la va a proteger. Hay una idea errónea y aún dentro de muchos, hermano, no estoy hablando del contexto reformado, pero algunos han tomado la idea de que la mujer no tiene ni voz ni voto y que si el hombre toma una decisión, ella no puede opinar, sino que él tiene que rendirle cuentas a Dios y ella tiene que sujetarse. No es lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia dice. La mujer también tiene capacidad y libertad de expresión. De hecho, aún la misma, tanto la Biblia como la Constitución lo aprueba. Entonces, la esposa que se somete puede expresar e incluso también correcciones a su esposo. Amor, eso no está mal. Eso está mal, perdón. Eso está mal. Lo que vas a hacer no es prudente. Porque quedarse callada es un tipo de sujeción como se vivía en el imperio grecorromano. Usted se sujeta y pare de contar. Es que la mujer no es un objeto de segunda categoría. Cuando Dios creó varón y hembra, los creó coiguales en roles diferentes. Lo mismo que pasa en la Trinidad. En la Trinidad, el Hijo tiene como cabeza al Padre y él se sujeta en su economía, en su oficio, pero no en su esencia. Porque él es Dios, coigual con el Padre. Pero en su personalidad y en su oficio es diferente. De la misma manera funciona el hogar. La mujer se sujeta a su esposo, pero no porque ella sea menos que él, sino porque Dios le dio particularmente un lugar en el hogar y a él también. Pero hay hombres machotes. Es que ella tiene, es que ella tiene, es que ella debe. Tenemos esa tendencia,
mis queridos hermanos, y también les amonesto para que no silencien la boca de sus esposas. Ahora, estamos hablando de mujeres virtuosas que abren su boca con sabiduría. Creo que un esposo no será reacio a escuchar incluso muchas veces las correcciones de su esposa si ella es una mujer sabia. La esposa que se somete entonces puede expresarle a su esposo correcciones y hacerle ver faltas en amor, y aún con las escrituras. Hacer petición, hacerle peticiones, incluso enseñarle amor. Mira, la Biblia no dice eso. Ahora, con esto no estoy diciendo que ella es la que va a tomar la autoridad, porque la Biblia dice que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Claro, en el contexto del rol y el oficio pastoral. Pero en el matrimonio podemos intercambiar. Con esto no estoy diciendo que ella va a subyugar a su esposo. No, estamos hablando de una mujer sabia. Entonces estamos viendo, en primer lugar, que la sumisión no implica esclavitud y que es para los débiles. Tampoco que la sumisión significa callarse. En tercer lugar, la sumisión, algunas creen que la sumisión significa ser invisible. Ahora, mis hermanas, la mujer que honra a Dios hace uso de todos sus dones y habilidades para la gloria de su Creador y el bien de su hogar. La mujer en el hogar no es invisible. Hay hombres que eclipsan a sus esposas y aún ellas toman esa misma condición. Las opacan. Usted se calla, hace silencio porque yo soy el hombre. Eso es machismo, eso es pecaminoso, eso es horroroso. La mujer que honra a Dios hace uso de todos sus dones y habilidades para la gloria de Cristo y para el buen funcionamiento de su hogar. El Espíritu Santo no solamente dotó a los hombres, sino que también dotó a las mujeres con dones para la gloria de Él, para utilizarlos en el extendimiento del reino. En Romanos capítulo 12 habla de los dones, y en 1 Corintios capítulo 12 también habla de dones. Y Pedro también dice en 1 Pedro capítulo 4 que de acuerdo al don que hemos recibido debemos ministrarlo a otros como administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí no se está dirigiendo solamente a los hombres, sino también a las mujeres. Mis hermanas, una mujer que se sujeta nunca pasa desapercibida. Vamos a Proverbios capítulo 31 y volvamos a leer. Dice, mujer virtuosa, versículo 10, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Y Lemuel decía esto, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Fue como navío de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Consideró la heredad y la compró y plantó la viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería y su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos a tejer, al uso, y en sus manos tomaron la rueca. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Ella se hizo tapices de lino fino y púrpura de sus vestidos. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son sus vestiduras, y en el día postrero reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos, y la llamaron bienaventurada, y su marido también la alabó. Como podemos ver en estos 18 versículos en realidad, el texto nos muestra que ella no pasa desapercibida. Es decir, que ella en estos textos es muy notada, muy visible. La mujer que se sujeta y la mujer que es virtuosa no pasa desapercibidamente. Ella no es ignorada. Una de las cosas que termina Lemuel diciendo es que sus hijos se levantan y la llaman feliz, bienaventurada, y su marido también la alaba. No es ignorada.
Entonces la sumisión no significa ser invisible. La sumisión significa hacer todo este tipo de cosas, hacer todo este tipo de bienes. Y lo hace no buscando ser exaltada, sino que ella con su comportamiento, con esa forma de vida, será exaltada por sus hijos y por su esposo. Entonces la sumisión no significa ser invisible. En cuarto lugar, la sumisión, algunos creen que la sumisión significa valor inferior. Y de la misma manera que el vicepresidente no es inferior en dignidad o valor que el presidente, así la esposa no es inferior en dignidad o valor a su esposo. La esposa no es inferior al marido, ya lo dije, eso es un disparate. La esposa es diferente al marido. La mujer tiene el mismo valor que el hombre, pero no el mismo rol. Aquí no me detengo porque ya hice una condensación o hice una unión entre el anterior y este. Ahora, la sumisión significa, algunas creen que significa olvido personal e inutilidad. Y la sumisión no significa que la esposa tiene prohibido hacer algo en beneficio personal de otros. Ella puede involucrarse en áreas de servicio o ministerio fuera del hogar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ya que la semana antepasada se preguntó en el chat si la mujer podía ejercer cargos públicos o si es pecado votar por una mujer. Bueno, hoy creo que estuvimos hablando un rato con el pastor William y tenemos que hablar con los pastores sobre qué posición vamos a tomar al respecto. Pero permítanme simplemente no ser dogmático con lo que voy a decir. La Biblia no da un mandato específico para ello. La Biblia no habla de si la mujer debe ejercer o no cargos públicos y tampoco censura a un creyente que vota por una mujer. Ahora estamos en un contexto totalmente diferente. La mujer bíblicamente, lo que sí puedo decirles, mis hermanas, es que la mujer bíblicamente fue diseñada para ser ayuda idónea para el hombre. La Biblia marca claramente que el deber principal de la mujer está en el hogar, si es casada. Si es casada. Sin embargo, es importante tener presente que si la mujer tiene sus hijos pequeños, en lo posible ella debe dedicarse hasta que los termine de criar, estar en el hogar, trabajar desde el hogar. Y ya cuando sus hijos salgan de su casa, no necesariamente tiene que ser una anciana, ya cuando ellos estén criados o sean mayores de edad, ella puede con facilidad poder ejercer su profesión, si la tiene, si tiene un común acuerdo con su esposo, de manera especial. Entonces es necesario que podamos investigar un poco más a fondo sobre lo que la Biblia dice al respecto. Vemos nosotros una juez y vemos también, hoy hablaba con el pastor William, que en el contexto del Antiguo Testamento vemos que los hombres que ejercían gobiernos políticos eran, las personas que ejercían en la parte del Estado eran los hombres, en la parte espiritual eran los hombres y generalmente también en el contexto pagano. Pero esto es de suma investigación. Para poder llegar a una posición tenemos que investigar sin llegar a ser dogmáticos. Por lo tanto, la respuesta quedará allí cuando tengamos nuestra declaración de fe, quedará en estudio y cuando tengamos nuestra declaración de fe podemos sentar una posición de qué es lo que creemos respecto al rol de la mujer en el hogar, en la iglesia y en el gobierno. Sin embargo, también les animo a que investiguen al respecto. Con esto quiero tratar de terminar hoy respecto a ideas erróneas sobre la sumisión. Otra idea errónea de la sumisión o la sujeción es que debe ser demandada por el esposo. Seguramente muchos hemos escuchado a algún esposo decir a su esposa, o aún muchos en algún momento cometimos ese desacierto: debes sujetarte a mí porque la Biblia lo dice. Claro que la Biblia lo dice. Las escrituras no enseñan que el esposo, pero sí es claro que debemos entender que las escrituras no enseñan que el esposo debe demandar fuertemente la sumisión de su esposa. De hecho, un verdadero esposo que ama jamás demandará la sumisión de su esposa. Ella se sujeta libremente.
Ella se sujeta voluntariamente porque él la ama. Lo que sí se espera entonces es eso, que ella se sujete de forma voluntaria y amorosa a su esposo. Ahora, la sumisión bíblica, algunas consideran que la sumisión bíblica da lugar a rudezas o violencia. La Biblia nunca aprueba la rudeza o la violencia dentro del hogar. Toda intimidación que se utiliza como expresión de poder y control es una muestra de egoísmo, no de liderazgo bíblico. Hay hombres que se molestan terriblemente porque sus esposas no se sujetan. Yo tengo un problema con ello. Y un problema para los hombres. Porque posiblemente muchos de ustedes no van a estar de acuerdo por el machismo que hay. Pero un hombre nunca debe imponerse con rudeza y violencia a su esposa, tratando de subyugarla en su conciencia. Es que usted tiene que amarme. Es que usted tiene que sujetarse. Eso es violencia. Toda intimidación que se utiliza como expresión de poder y control es una muestra de egoísmo y no de liderazgo bíblico. Por eso cuando nosotros pensamos respecto al matrimonio, como cabezas debemos mirar a Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Cómo es que Cristo maltrata a su esposa, que es la iglesia? ¿Cómo es que Cristo actúa frente a ello? Somos la cabeza y si la cabeza está mal, el cuerpo va a estar mal. Los hombres somos en gran manera responsables de cómo funciona nuestro matrimonio. Porque somos los líderes. Una mujer va a buscar un líder y ella va a querer tener ese líder. Y si el hombre no es un líder, pues obviamente va a haber descontrol. Ella va a querer tomar el control del liderazgo y ella no fue diseñada para eso. Ella fue diseñada para ser liderada. Ella no fue diseñada para ejercer liderazgo. Es importante. Ella fue diseñada para ser liderada y no para ejercer liderazgo. El pecado llevó a eso, pero Dios originalmente la diseñó para ello. Por eso es que vemos nosotros que cuando Adán peca, Dios nos llama, cuando Eva peca, Dios nos llama a Eva. ¿Por qué nos llama a Eva? Porque la cabeza de ese hogar es Adán. Adán era el que tenía que haber dicho, no, estás violando la ley de Dios, estás teniendo en poco la ley de Dios, no es así, no la debes tomar. El diablo te está engañando y no imponiéndose, obviamente. Y Dios le llama a Adán. ¿Por qué? Porque él es el líder, porque el hombre es el líder. Cristo es el líder de la iglesia y nosotros debemos ser como es el líder, nuestro segundo Adán. Me indigna cuando veo hombres quejándose de su esposa, me molesta terriblemente porque Cristo no hace eso. En Efesios capítulo 5, Cristo no murmura, no critica de su esposa. Cuando un hombre critica a su esposa, lo único que está mostrando es lo que hay en su corazón, arrogancia, insubordinación. Y lo único que está mostrando es egoísmo en su corazón, no liderazgo bíblico. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, para santificarla, habiéndola, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Mire, Cristo no solamente amó a la iglesia, sino que se sacrificó, se entregó por ella. Y el propósito, Pablo claramente lo dice, para santificarla, para purificarla, para limpiarla. Y lo hace con la palabra. Muchas mujeres quizás le piden a sus esposos devocionales. Ellas luchan por querer sujetarse, pero no lo pueden hacer porque necesitan ser discipuladas por su esposo. Y es importante que como esposos no le exijamos a nuestras esposas que se sujeten, sino enseñémosles que deben sujetarse a Cristo, que deben amar a Cristo. Y cuando ellas aman a Cristo, ellas se sujetarán a su esposo. Por eso dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como lo hacen al Señor. Entonces los hombres debemos instruirlas, debemos santificarlas.
Utilizar la palabra no para golpearlas, sino para santificarlas. Y eso fue lo que hizo Cristo. Una cosa es golpearlas para santificación, otra cosa es golpearlas por egoísmo. Ahora dice, para presentársela gloriosa, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el trabajo que ha hecho Cristo se encuentra en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque no hay perfección total. Por lo tanto, el hombre debe disipular a su esposa desde el momento en que la hace su esposa. Ella viene en bruto, perdónenme que utilice esta expresión, como un diamante en bruto que necesita ser pulida. Y este es el deber del hombre. Lamentablemente, como padres, no hemos tenido desde temprana edad la educación bíblica para instruir a nuestras hijas, para que el esposo complemente lo que nosotros como padres hicimos con ellas, o las educamos a ellas. Entonces, como lo decía, me parece indignante. Es fácil hablar, es fácil decir, es fácil autojustificarme, pero lo único que está demostrando es deficiencia en el liderazgo y egoísmo. Entonces, la sumisión bíblica, la mujer debe entender que no da lugar a la rudeza o a la violencia. Frases ofensivas, acusaciones constantes o intentos de causar vergüenza a la esposa son evidencias de un liderazgo ejercido en la carne, no en el poder del Espíritu Santo. Hay hombres que utilizan ese tipo de frases ofensivas. Es que usted no sirve para nada. Es que aquí el que traigo al mercado soy yo. Es que usted es una inútil. Esas no son las palabras de un hombre sabio, de un hombre que ama al Señor. Frases ofensivas, acusaciones constantes. Eso de señalar continuamente a su esposa no la santifica. Lo único que va a generar, mi querido hermano, es una reacción. Toda acción trae una reacción. Lo único que va a generar es insubordinación. A nadie le gusta que lo acusen. Mucho menos tratar de causar vergüenza ante los pastores o ante los hermanos de la iglesia. Simplemente ese hombre está mostrando que es muy débil en su liderazgo y que nada más es un carnal, es un prepotente y un pedante dictador dentro de su casa. Ese hombre no gobierna de acuerdo al Espíritu Santo. Toda mujer que está sufriendo violencia doméstica debe buscar ayuda inmediata para salir de esa situación. Alguien sabiamente expresó lo siguiente: si estás viviendo con un esposo que te abusa física o verbalmente, que es sexual o emocionalmente infiel, o que es adicto a alguna sustancia, debes entender que someterse no significa ser débil y permitir que tu esposo sea un tirano, enojón, arbitrario, que justifique sus acciones. Hay mujeres que justifican a sus esposos porque simplemente dan un plato de comida o porque les tienen el sustento en su casa. No, Dios no diseñó el matrimonio para que funcionara de esa manera. Esto no honra el diseño de Dios en el matrimonio. Ningún hombre debe generar violencia doméstica y psicológica y presión en su esposa. Debe instruirla. Ese hombre debe de leer las escrituras. Hay hombres yo creo que muy sabios en la Biblia, conocedores de las escrituras, tanto que utilizan el capítulo 14 de 1 Corintios para silenciar las conciencias y las bocas de sus esposas. Utilizando el versículo 34, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y qué interesante, cuando se utiliza este pasaje para silenciar a la mujer, hay una cosa: el texto obliga a que el hombre sepa, a que el hombre conozca las escrituras, a que el hombre entienda qué es lo que dice Dios en su palabra, para poder instruir a su esposa. Si su esposa le pregunta algo respecto a la Biblia, él debe responder con la Biblia. Debe conocer, debe saber. Pero hay hombres demasiadamente perezosos incluso para hacer sus propios devocionales, para hacer las lecturas bíblicas y para estudiar. Pero sí exigen como tiranos sujeción a sus esposas.
pero no las instruyen. Mis hermanos y hermanas, quería que consideráramos esto, porque hay error en considerar este tipo de ideas falsas acerca de la sujeción. La sujeción no es solamente para las mujeres, también para los hombres. La sujeción no es muestra de esclavitud y para personas débiles. La sumisión no significa ser invisible. La sumisión tampoco significa tener menos valor que el cónyuge. La sumisión tampoco significa el olvido personal y la inutilidad. La sujeción no debe ser tampoco demandada por el esposo, sino que voluntariamente y de manera amorosa debe sujetarse la esposa. Y la sumisión tampoco es rudeza o violencia. Quiero que la próxima semana consideremos lo que es ser ayuda idónea. Y yo con esto quiero decirles que simplemente daré unas pinceladas. ¿Por qué razón? Porque si quieren ahondar un poco acerca del tema, hay un libro de Debbie Peart que se llama Creada para ser ayuda idónea. De hecho, lo recomiendo, no porque yo lo venda, lo recomiendo para que se lea en el hogar, si hay hijas mujeres. Es importante que nosotros consideremos cuál es el diseño de Dios. Ahora, quiero aterrizar con esto. Usted como hombre está portándose como Cristo se porta con su iglesia. Si usted ha atentado contra su esposa, si usted ha subyugado a su esposa, si usted ha maltratado a su esposa y la ha tratado como un objeto de segunda categoría, es necesario que vaya a Cristo y le pida perdón a Él. Y recuerde, esto no puede ser posible si Cristo no es el Señor de su vida, hermano. Amigo, si Cristo no es el dueño de su corazón, usted maltratará a su esposa. ¿Y sabe qué? Tendrá la esposa que se merece, no la esposa que Dios le dio. Ahora, para usted, mujer, si usted es una mujer que ha sido irreverente con su esposo, irrespetuosa, se ha dirigido con sus palabras de manera grosera y antipática, y aún también con sus actitudes, ha sido descuidada con su esposo y ha sido desordenada en su casa, ha sido imprudente, déjeme decirle que es importante que usted mire también a Cristo. Solamente si usted mira a Cristo, nuestro Señor, Él podrá darle un corazón reverente y respetuoso. Solamente Cristo transformará su corazón como la Biblia lo describe. Y a usted que está soltera, mujeres, tanto mujeres como hombres, el hombre que se quiera casar debe primero aprender a amar a Cristo para poder amar a su esposa. Y la mujer que se quiera casar también debe primero aprender a sujetarse a sus padres, a Cristo, a sus padres, para luego pensar en casarse. Mientras tanto no está preparada. Quiero que inclinemos el rostro y oremos allí, pidiéndole a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros y nos ayude, nos guarde y que podamos conformarnos al diseño que Dios estableció en el matrimonio. Honremos a Dios viviendo de manera bíblica en nuestros matrimonios. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos enseñas, porque nos instruyes, porque nos amonestas, porque nos instas a venir y conformarnos al diseño que tú has establecido. Te damos gracias porque eres tú el que pones también en nuestros corazones estas palabras. Y si estas palabras han sido reflexivas, si estas palabras han sido bien recibidas por tu iglesia y por las personas que están allí detrás de esta pantalla, Señor, haz tú la obra. Permite que nuestros hogares puedan conformarse al diseño que tú has establecido en tu palabra. Que como hombres podamos ser justos, rectos y bíblicos con el trato a nuestras esposas. Y que como esposas ellas también puedan ser bíblicas en el trato de honra y respeto a sus esposos. Señor, perdónanos, humillamos nuestro corazón y pedimos que tengas misericordia de nosotros y guarde nuestras almas. Queremos no vivir un matrimonio lejos de la verdad, sino en la verdad. Y queremos tener un matrimonio que marque la diferencia. Un matrimonio que constituya o que inspire a otros a seguir los caminos de Cristo y los caminos del Evangelio. Si hemos
permitido que el evangelio sea blasfemado por nuestro mal comportamiento, humillamos nuestro corazón a ti y te pedimos perdón, Padre. Te rogamos tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Bendice a las hermanas, a los hermanos y a aquellos que han escuchado, que no son creyentes, concédeles fe y arrepentimiento para que puedan volver sus ojos a ti y que puedan vivir para tu gloria y asimismo ajustarse al diseño de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.